preparado para comenzar esta tertulia de lunes 5 de agosto de 2024. Voy con los saludos. Pablo Díaz, ¿cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, impecable. Saludos a todos. Desiree Pagliarini, ¿todo bien, Desiree? ¿Qué tal? Muy bien, buen día a la audiencia. Julieta Sierra, ¿cómo andas, Julieta? Excelente, arrancando la semana muy bien. Y Santiago Soto, a quien reencontramos después de varias semanas. Sí, bueno, buenos días, bien. Un poco cansado tras mudanza de fin de semana, contento igual por el resultado nacional, así que... Valoramos doblemente, entonces que hayas aceptado. Estamos igual volviendo a la cancha, es verdad, igual volviendo a la cancha. Se valora. Bueno, vamos al primer tema del ámbito local, del ámbito político. El candidato del Frente Amplio a la presidencia de la República, Yamandu Orsi, sostuvo este sábado que la honestidad debe ser la guía de las acciones de un eventual gobierno frente amplista. Orsi realizó un discurso de 20 minutos en la Convención Nacional de la Coalición de Izquierdas que tuvo lugar en el Teatro El Galpón. En esa instancia se proclamó por unanimidad la fórmula con Yamandu Orsi y Carolina Cose y el programa, o lo que son mejor dicho, las bases programáticas que la oposición llevará a las elecciones nacionales de octubre. En su alocución, Orsi sostuvo que en la campaña electoral el objetivo de su fuerza política es llegar al gobierno para lograr la unión de los orientales honestos. La integridad como esencia, la ética como contraste ante lo turbio, lo opaco. Esa coherencia es parte esencial del concepto y de la idea o del valor de la honestidad. El próximo gobierno tendrá que ser noticia a nivel mundial por su honestidad y no por los escándalos. No podemos ser noticia por los escándalos. Es cierto que lo que está mal, pero permitirlo y durante tanto tiempo está mucho peor. Orsi señaló además que el Frente Amplio no va a ser el partido que vaya a buscar afuera las culpas. Sostuvo que admitir que se pueden cometer errores es también un acto de honestidad. Nos vamos a hacer cargo, aseguró. Bueno, ¿cómo vieron este discurso de Orsi? Este primer discurso de la fórmula, porque fue el lanzamiento, pero acá marcó la cancha, digamos, ¿no? Necesario. Instaló un tema. A ver, Julieta. Permiso. Me parece un discurso necesario en este contexto. Me parece necesario tomar la honestidad como valor. Creo que él hace un foco muy fuerte atacando a la desesperanza que puede haber en la sociedad y a la pérdida de credibilidad de la fortaleza de nuestro sistema político y de los partidos políticos. Él en el discurso trabaja la honestidad en dos ejes. La honestidad como valor, como guía, como algo en lo que nadie puede estar en desacuerdo, más allá que después uno puede decir de qué formas o en la chicana puede tomar otro sentido, pero en la honestidad en sí mismo nadie puede estar en desacuerdo, mucho menos en la política, mucho menos por parte de quien pretende conducir el país y de quien pretende conducir también en esta etapa la fuerza que fue más votada en las internas. Y por otro lado, él toma la honestidad como un valor intelectual, en el sentido de... También debemos ser honestos en campaña respecto a lo que planteamos a la gente. No podemos plantear promesas, no podemos ser un carnaval de las promesas, como ha dicho ya en otras oportunidades, porque él ahora marcó la honestidad, pero es algo que también lo marcó durante las internas. Necesitamos volver a ser un país honesto. Entonces la honestidad intelectual en el sentido de las promesas y en el sentido de no solamente para remarcarle al adversario las cosas que no se cumplieron, sino también en lo propio, es decir, nuestro rumbo va a ser no vender cosas que sabemos que no se van a poder generar. Entonces, en ese sentido, me parece sumamente necesario y valorable. Yamandu Orsi lo ha demostrado, ya digo, en la campaña, pero también en su gestión en Canelones. Fue un intendente que se fue con el 70% de aprobación y hay algo de él como persona que la gente valora muchísimo. Por eso fue el candidato más votado, eso es una señal. ¿Los demás? Te deciré. Bueno, tomo acá un poco el guante. A ver,
Interesante lo que decía Julieta, voy a partir un poco por ahí, de el eje que ella lo calificaba como valor, ¿no? Que yo creo que en ese eje estamos todos de acuerdo, o sea, me parece que no debería haber, por lo menos, en teoría, ningún político que no quisiera que hubiera un gobierno, un sistema político honesto, recalcar el valor honestidad como valor importante, y diría de los primarios dentro del quehacer político. Ahora, él después le pone otro tinte, que ahí es cuando decimos, bueno, ya entras en un terreno de medir la honestidad o de calificar la honestidad ajena, cuando él dice, no queremos que sea, estoy parafraseando porque no se me da muy bien las citas exactas, pero dice algo como, no quiero que haya más escándalos o que seamos conocidos en el exterior o internacionalmente por los escándalos, sino siendo un país honesto. Entonces ahí ya entra a el terreno de calificar, porque no lo está diciendo directamente, pero todo el mundo lo sobreentiende, que está hablando del gobierno actual. Está hablando yo lo agarré por otro lado, capaz que me equivoqué. Bueno, ahora bueno, está. Para los que no vieron, me está guiñando el ojo, me está tomando el pelo. Creo que tiene el 10 o el 11 de la muestra. Le aviso a la gente de la audiencia. No lo use porque después sigue el retruco. Después sigue. Pero, claro, y ahí entramos en... Empezás a medir con una vara de una vara moral, te pones en un estatus, aunque no lo quiera, yo creo que de alguna manera igual debió haberlo hecho con ese fin, pero quiero o no, lo haya intencionado o no, se empieza a escalar, a ponerse en un pedestal moral y a mirar como desde arriba, ¿no? Cuando vos haces estos tipos de discursos, que incluso quiero decir que lo estoy señalando, haciéndome autocrítica a mí al mismo tiempo, porque lo reconozco en Yamanduoso, porque muchas veces lo he hecho sin darme cuenta y después me dicen, che, deciré, pero mira que con este tuit o con este comentario te estás parando en un estatus, en un pedestal moral que no da. Y lo remiro y digo, es verdad, o sea, capaz que no lo intencioné, pero es cierto, porque con esa cosa de uno de, porque yo nunca haría, porque yo hay que ver, hay que ver la ética de lo que hicieron. Ahí te paras en ese estatus. Entonces, cuando te paras en este estatus, el problema que viene después es que uno lo tenés que recontra sostener, porque si no quedás escrachado hasta la médula. Y lo difícil es sostenerlo cuando vos estás dentro de un grupo y un colectivo. Porque si vos sos vos solo, listo, yo puedo decir Desirée Pagliarini se va a parar en un estatus moral porque yo estoy segura de mí misma y mis acciones son solo de Desirée Pagliarini. Ahora, él es representante de un partido político. Y la verdad que me diga que cualquier partido político está exento y limpio, impoluto de cuestiones éticas y morales, creo que un poco más, para decirlo desde lo más tranquilo, es muy ingenuo, peca de ingenuidad. Entonces, yo lo veo como un arma de doble filo, un terreno muy peligroso y un terreno que al fin del día no sé si trae algo positivo realmente. A ver, Santiago. Marcet, Astesiano, Penades, Caram. Yo creo que está hablando sobre eso. Te puedo complementar más cualquier cosa luego. No, la lista corta. Estos son los que pasaron a la final, digamos, de los episodios más impresentables que ha vivido el país en las últimas décadas. Y yo creo que de alguna manera el discurso apunta a eso. Venimos... creo que la ciudadanía, y no solamente, digamos, quienes simpatizan con uno de los dos bloques, digamos, o con el bloque del centro a la izquierda o del centro hacia la derecha, que representan las dos principales coaliciones que probablemente compitan mano a mano en las elecciones. Hay un cierto hastío, digamos, con esta situación en la que estamos, que los escándalos se suceden de forma continua y cada escándalo redobla la apuesta del escándalo anterior. Y yo en ese sentido lo leí como un mensaje hacia ese hastío que está incluso en la gente no tan politizada, no tan, digamos, de los militantes, no probablemente quienes escuchamos más este programa, quienes venimos a discutirlo, han vivido esta sucesión de escándalos. Recordemos aparte que este gobierno empezó con la pandemia, 2 años de pandemia, cuando terminó hasta en la pandemia podríamos haber sumado, para los que no clasificaban a la final por angurrientos casi, ¿no? Los que
los que queriendo vender publicidad durante la pandemia cuando no había turismo hicieron un acuerdo con una empresa fantasma en Estonia por no sé cuántos miles de dólares y siguen en el Parlamento. Yo creo que hay un hastío por fuera, digamos, del núcleo más politizado de estos episodios. Me parece bien que se discuta sobre eso en el Uruguay. Me parece bien que lo discuta la oposición, porque me parece que es un flanco que tiene este gobierno, porque no son casos aislados. Si hubiera sido 1 o 2 episodios, es una cosa. Si es esto uno tras otro y una maquinaria que se ve por detrás que no para, digamos, de emerger problemas de esta naturaleza, me parece bien. ¿Cómo ves lo que decía Desiree con respecto a eso? Dicho esto, de después de cómo hacerlo en colectivo. Dicho esto, creo que es un poco, que es un discurso peligroso también para cualquiera, o peligroso en el sentido, es un discurso difícil de sostener. para sostener. Si uno solamente se queda con la parte de la denuncia. Yo creo que no es solo la denuncia de los temas de corrupción, sino también sobre algunas cosas más del contenido, más de fondo. Eso, no vamos a hacer promesas incumplibles, no vamos... O sea, si uno se queda también con la parte de contenidos, me parece que es más robusto, digamos, el discurso. Si fuera solo nosotros somos los honestos y ellos son los corruptos, y esa es la única, digamos, línea que divide al Uruguay, me parece que es una línea que aunque se sostenga la campaña, luego a la izquierda siempre le ha pesado, digamos, porque cualquier episodio te golpea. O sea, es un discurso que después te vuelve. O sea, en ese sentido, quiero usar la palabra peligroso. De alguna manera también es arrojado de parte del equipo de campaña y de la campaña de Orsi, tirarse sobre esa convicción, y creo que en el fondo tiene que ver y ahí estoy muy de acuerdo con Julieta, con el perfil también del propio candidato, ¿no? O sea, Yamandú es eso, él ganó la interna que era para los convencidos, porque si no, no le iba a ganar, no sé cuánto, la ganó con 20 puntos de distancia, diciendo lo que pensaba, no haciendo promesa para la barra, no diciendo... Entonces, él se vuelve a presentar, yo lo vuelvo a ver presentado como es, digamos. Yo una vez me acuerdo acá discutiendo con el Tano Valenti, dije, bueno, pero él se planta así, y el Tano me dice, no, él es así. Y yo creo que sí, es lo que ves, es lo que es, digamos, vinculado a Yamandú, y esa es una fortaleza, y creo que queda planteado. Bueno, ahora hay que sostenerlo durante la campaña, lo cual es siempre un desafío, y sobre todo llenándolo de contenido, insisto, para que la caricatura no sea simplemente entre la honestidad y la corrupción, sino que esa honestidad también tiene una sustancia sobre el cómo encarar las cosas, cómo hacer las cosas, cómo encarar la campaña, cuáles son las propuestas del país, que sobre eso me parece que hay tiempo para seguir discutiendo. Pablo. Bueno, voy a dividir mi intervención en dos partes. Uno, creo que la parte de pararse con la superioridad moral de decir somos los honestos y estos no son honestos, creo que le hace muy mal a la política y le hace muy mal al país. Porque uno empieza a generar en la sociedad, en tus votantes, yo soy bueno, él es malo, ellos son los malos, nosotros somos los mejores, somos impecables, y eso hace mal porque eso termina dividiendo, termina generando un clima innecesario de que el otro piensa que si gana el otro partido, vino el fin del mundo. Entonces yo no puedo generar eso a nivel del votante o de la opinión pública. Porque si gana el Frente Amplio, no se acaba el mundo para la gente de la coalición, y si gana la coalición, no se acaba el mundo para la gente del Frente Amplio. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese discurso, porque uno empieza a entrar en una línea que puede generar divisiones innecesarias. Dicho esto, yo creo que está bien que el Frente Amplio haga hincapié en la honestidad. Tanto la honestidad en el ejercicio del cargo público como la honestidad a la hora de su discurso. Porque, a ver, lo que está haciendo el Frente Amplio hoy en día es la de manual, es decir, a ver, vamos a buscar cuáles fueron los mayores problemas que le pueden llegar a endilgar al gobierno de coalición y vamos a hacerlo machacarlo. Mezclamos pera con boñato, porque hay cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque hablar de casos penales como hablar de algo, del tema del gobierno, es un disparate. Que el tema de Castellanos fue algo horrible, sí, fue algo espantoso y horrible. ¿Era un jerarca de gobierno? No era un jerarca de gobierno. Era un jefe. Quienes respaldaron a PNAD fueron figuras del gobierno, ¿no? Sí. Y la volvería a respaldar en la misma situación si pasara exactamente lo mismo. Pero cuando pasó, porque no podemos hacer la lectura ahora como hoy en día con lo que pasó en su momento. Ahora, hablar y olvidarse. Porque acá todo el mundo vuelve a hablar del tema Sendic. Sí, vamos a hablar del tema Sendic. Claro, el tema es porque digo, claro, acá estamos hablando de decir... Empezamos a hablar, de decir que esto fue el mayor escándalo en la historia del país. Cuando renunció un vicepresidente. Renunció... A ver,
vicepresidente, fuimos tapa en todo el mundo. Total. Vicepresidente. Después tuvimos ministro de Economía, presidente del Banco República, diputado. Y vos decís, no, yo soy el honesto, soy el... No, flaco, la cosa manchó a todo el mundo. Ahora, mirá para atrás y mirá para atrás lo que hiciste y cómo actuaste en cada uno de esos casos. Porque ¿cómo se actuó en cada uno de esos casos? ¿Nos olvidamos? Que cuando se hablaba del caso de Sendik se decía que era un bullying. ¿Nos olvidamos cuando se le hizo una caravana en homenaje al ministro de Lorenzo? Claro. Nos olvidamos que a Placeres cuando renunció porque hizo una bandideada con el seguro de paro que dice, no se robó plata para él, pero estafó al BPS, lo aplaudieron. Claro. Entonces digo, la moral, de poder decir yo soy bueno... Flaco, mirá para atrás. Cuando hablamos de honestidad intelectual, nos olvidamos cuando Orsi fue entrevistado en un programa de televisión y le preguntaron a Orsi qué opinaba con respecto al plan de gobierno de la coalición y empezó a hablar mal, hablar todos los puntos. No, qué horrible. ¿En qué parte? No lo leí. Entonces él criticaba un plan sin haberlo leído. Entonces, cuando entramos en un terreno de poner a discutir y creerme superior éticamente, superior moralmente que el resto, uno tiene que resistir el archivo. Y creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y sobre todo cuando decimos los otros son malos y los otros son espantosos y actuaron mal. ¿Hay cosas que actuó mal el gobierno? Sí, yo creo que actuó mal. Yo creo que el caso Tesiano se manejó muy mal. El caso de Penades, yo creo que no actuó mal. La gente respaldó a un amigo conocida toda la vida, lo he repetido 1000 veces, que en el primer momento le reconfiaron. Cuando el tipo después de la prueba se demostró que era una bandida, lo mataron como correspondía. Pero así con todo lo demás, no entiendo que digamos, digo, la verdad, a ver, después la dejo, sigo con mi barquito. En mi primera intervención hacía referencia a la desesperanza de la gente y a la poca credibilidad y a la necesidad de hablar de honestidad. Y no tenía pensado bajar a enumerar y a estar con esta competencia de quién es más corrupto, porque me parece que la ciudadanía no lo merece en general. Porque puedo hablar de Caram, yo no me voy a hacer responsable de lo que dice a nadie más. Digo que no tenía pensado bajar a esto porque tengo que hablar de Astesiano, de Caram, de Irene Moreira regalando casas, de los acomodados en Salto Grande, tengo que hablar de Bustillo, tengo que hablar de un montón de cosas, de Marcetito, de las renuncias, de Maciel, de Heber, etcétera, de Cardoso. Entonces, lista interminable. Y ahora estamos hablando. No, se archivó la causa. No, digo porque moralmente lo podemos discutir. Se refugió un poco los a muchos de los otros que mencioné tampoco. Espionajes a senadores de la República, espionajes a dirigentes sindicales. No pensaba bajar en esto. Tengo que nombrar, ya nombré alrededor de 10 casos. En 3 porque años, me parece, en 3 años. Pero me parece que no es una discusión de quién es más corrupto o quién es menos corrupto. Si hay algo que no caracteriza a Yamandu Orsi, es la soberbia. Porque además es una de las cosas que le critican, que él habla con todo el mundo. Y él dice, en su discurso inicial, el día que gana las elecciones internas, no vamos a refundar el país, porque no nos creemos que esto empieza con nosotros ni termina con nosotros. Entonces nosotros vamos a mantener las cosas que medianamente se hicieron bien o que tienen determinada conducción de una forma y las cosas que consideramos que están mal, de otra. Entonces, que Yamandu es soberbio o pedante no es algo que lo caracterice y es algo justamente de lo que le pegan porque él puede hablar con todo el mundo. Eso por un lado. ¿Quién dijo que era pedante? Deciré. Arrancó su intervención diciendo que era pedante. Y ahora voy a cuando ya termine, voy a explicar por qué. Es más, puso ella que ella a veces me peca de eso. Pero no te preocupes, seguí. Se dijo, capaz seguí. Que lo voy a... Eso por un lado. Redoblar. Me parece perfecto. Creo que no es algo que lo caracteriza a Yamandu Orsi y creo que el tono de la campaña de él de cara a las internas no fue ese y no va a ser porque él no es una persona así. De hecho, él dice yo hablo con personas de todos los partidos y es algo que está claro a la vista y comprobable. Después también me parece que justamente él lo que hace, porque él siempre habla en plural, vamos a instalar esta lógica de gobierno, me parece también un llamado de responsabilidad a las personas que lo van a acompañar. Entiendo que lo dice también marcando una diferencia respecto a los escándalos de este último periodo, que ya nombré varios, que seguramente me quedaron mucho más, dije los que se me ocurrieron en el momento, pero también es un llamado de responsabilidad de la gente que lo va a acompañar. Este tiene que ser un gobierno honesto. Y él dice, si en este momento vamos a rendir cuenta al Frente Amplio, después le vamos a rendir cuenta a todo el pueblo uruguayo. Y seguramente el Frente Amplio, en caso de ganar, cometamos muchos errores. El tema es qué se hace con esos errores. Si se encajonan o no, o si se da la cara de frente y se responde a la ciudadanía con
con el respeto que se merece. Los antecedentes no lo avalan. Está bien, estamos hablando de esta campaña en este momento y de él llamando a justamente a la gente, a su equipo. Tenemos que ser honestos. No avalan esa parte. Bueno, si querés volvemos de vuelta a la comparación. Déjame que quiero meter. Bueno, hablemos de Sendic, hablemos Esperen, de a uno porque si no, no se entiende nada. Está bien. Entonces, me parece que también es un llamado de responsabilidad y de compromiso al Frente Amplio entero. Nosotros queremos conducir el país de estas formas, y lo está diciendo nada más y nada menos que el candidato de esta fuerza política. Entonces, eso también me parece que es fundamental. Bueno, bien, yo voy a redoblar mi apuesta de por qué creo que pecó de soberbio. Tengo una cosa para decir. Yo no sé si Yamandu Orsi es soberbio en su vida, porque no lo conozco, no tengo el gusto, entonces no puedo clasificarlo. Me parece, por lo que he visto en su larga trayectoria, que no lo es. Que no es un tipo que ni pedante, ni altanero, ni soberbio. Mentiría honestamente si digo que me parece así. Sí, ahora, que en esta actitud sí fue soberbio, porque las personas pueden ser soberbias crónicamente o pueden tener actitudes soberbias. Yo no me considero soberbia crónica, pero algunas veces sí tengo actitudes soberbias, e incluso sin darme cuenta, como lo reiteré antes. Después, cuando reflexiono y voy hacia atrás, digo, che, es verdad, si esta gente lo entendió así es porque seguramente se entiende, si se puede interpretar que fue soberbio. Eso creo que fue lo que le pasó a Yamandu justo en la postura que tomó en estas frases y en esta parte del discurso. Que entiendo con el talante que lo hace de querer, bajar una línea de imposición de honestidad a su grupo, a su gente y a todo. Pero lamentablemente, lo reitero, lo mezcla con calificando al resto del sistema político y en algo que... Y se quiere o no, hay un pedestal de soberbia cuando vos te intentás poner en un pedestal de moralidad que además no podés sostener. Yo era de las personas que no quería entrar a calificar Sendic, esto, lo otro, porque me parece que ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo tiene claro. Acá tengo un mensaje de un oyente que dice, ¿cuál es el límite de los antecedentes? Aburren siempre referenciando lo mismo. En todos los casos. No lo voy a, ni lo voy a mencionar. Pero todos sabemos, porque todos hemos vivido en este país en todo este tiempo y en los 15 años del Frente, que ese pedestal moral impoluto no se sostiene. No se sostiene. Uno cuando llega y quiere mostrar esa blancura y esa celestialidad de no haber sido tocado por un problema para poder señalar con el dedo inquisidor al otro, tenés que respaldarlo. Tenés que respaldarlo con un cheque en blanco. Y no lo tiene. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de Yamandu Orsi solo. Porque a eso también le pasaría a cualquier otro presidente o candidato, que solo es una cosa, solo somos todos una cosa. Él representa hoy la fuerza del Frente Amplio. Y todos en este país, nos guste o no, estamos manchados. Estamos manchados, porque cometimos errores. Unos capaz que se consideran peores que otros, otros más fuertes que otros. Acá en esta mesa quedó en evidencia que seguramente algunos consideremos que la renuncia de un vicepresidente es peor que lo de Marcet, ¿tá? Y otros considerarán que no, todo es muy legítimo. Pero lo que voy es que nadie está limpio. Nadie está impoluto. Entonces, jugar el juego de la blancura absoluta me parece hasta ridículo en cierto punto. Porque una cosa es el llamado de decir, che, yo quiero que hoy empecemos con la honestidad, que seamos honestos, y lo dejás ahí y le hablas a tus filas. Y eso me parece muy bien. Ahora, cuando empezás a acribillar al otro, decir, no, porque miren los escándalos, porque el no sé qué, y ahí entras en un juego que decía Pablo y coincido, de dividir, de decir, bueno, quién es más impoluto que quién tiene mayor honestidad que quién, y no, porque no somos honestos, porque no es que no seamos porque no querramos, es porque somos parte de colectividades, que en las colectividades hay gente buena, hay gente mala, hay gente más o menos, hay gente que se desvía en el camino. Y es así, y así es la política porque está hecha por seres humanos, no extraterrestres. Entonces, mientras entendamos eso, lo que sí le podemos decir a la gente es, dentro de mi gobierno o dentro de lo que yo voy a hacer, voy a intentar que las cosas estén bien. Y cuando haya un problema, lo voy a intentar resolver lo más rápido posible. Que en eso considero que es lo que ha hecho este gobierno, ¿tá? Es mi percepción. Ahora, ir más allá, ¿viste? Empezar a medirnos moralmente, ya es complicado. A ver, algunos aspectos. Comparemos con cómo, digamos, con para mí de alguna manera es un contraste de realidad entre las aspiraciones de la coalición y la realidad actual, ¿no? O sea, duerman sin frazada
creo que no fue Yamandu Orsi el que lo dijo ahora, ni ninguno de los anteriores. Duerman sin frazada era una frase del presidente: conmigo duerman sin frazada, que quédense tranquilos, que no pasa nada, esto viene impoluto, sin ningún problema. Y bueno, mencionamos algunos, podríamos mencionar, que son hechos vinculados a temas de pedofilia, temas de tráfico de influencias, temas pesados vinculados al narcotráfico. O sea, estamos hablando de temas muy pesados, muy sensibles en la discusión ciudadana que surgieron y de alguna manera contrastan con el tono, digamos, previo de la campaña. La responsabilidad frente a los temas. O sea, de alguna manera había una promesa de hacerse cargo, digamos, ¿no? Yo me hago cargo, me voy a hacer... Y de alguna manera hubo todo lo contrario, siempre ¿no? En mi área, ¿no? En los temas más económicos, decía yo, fue la guerra, fue la pandemia, fue la crisis de no sé quién, el coso, la desalineación de los planetas, la astrología que salió en Júpiter, pero nunca hubo un problema con esto, había que resolverlo de otra manera, vamos a corregir el rumbo en esta cosa. Y lo digo sobre el área económica, pero podría ser sobre un conjunto de otras áreas donde no hay una responsabilidad, no se asume una responsabilidad sobre los problemas que se generan, que insisto, no parecen casos aislados, sino una cosa más sistemática. Podría seguir nombrando algunas de las referencias, pero creo que de alguna manera el debate lo centra también, arriesgado. O sea, yo creo que es un discurso arriesgado. Lo dije peligroso capaz en la primera intervención, capaz digo arriesgado, capaz es mejor palabra. Es arriesgado porque obviamente ponerse a defender la honestidad entre tantos problemas que ha habido es una apuesta arriesgada. Yo creo que vale la pena, probablemente, en un tipo como Orsi, vale la pena plantearse por ahí. Es arriesgado políticamente porque obviamente tiene la contraola si hay alguno de los problemas. En eso le cedo la derecha a lo que decía Desiree, que es un lugar, que te pone en un lugar que es difícil, que es arriesgado, que por algo compra esos riesgos, me imagino Yamandu, y de alguna manera sincero, es honesto también con cómo él visualiza la política y cómo él está planteando el esquema de campaña y de eventual gobierno, que es una señal no solamente que le da a la ciudadanía, sino también a quienes lo puedan acompañar. En ese sentido, yo lo leí así, lo escuché así, y lo escuché en esa clave. Bueno, está contraponiendo con alguna de las promesas rotas del Boulevard, de las promesas rotas de los sueños rotos, para ponerlo, el de Sabina, el Boulevard de los sueños rotos de la coalición, que era largo el tendal de sueños rotos, y una promesa de, bueno, yo tengo una trayectoria personal y política, y estoy planteando que estos son los parámetros en los que yo lo quiero construir, y empieza a construir el pacto con la ciudadanía por este camino. Después la ciudadanía se seguirán discutiendo otras cosas. Es el acto de la convención donde lo proclaman candidato. De acá a las elecciones falta todavía una larga conversación ciudadana. Pablo. Igual, más allá de las expresiones que estoy haciendo con respecto a la que para mí, que el Frente Amplio, Orsi, no tiene su archivo, creo que lo condena en estas cosas. Al Frente Amplio lo condena en el sentido de la impolutibilidad, de hacerse impolutos, y los santos, y prácticamente son un monasterio, una congregación de carmelitas descalzas, cuando lo escucho hablar. En realidad, creo que también es un tema de... Yamandu está haciendo lo que el manual básico de la política diría que tiene que hacer. Está buscando cuál fue el punto débil de la oposición y lo está queriendo hacer, lo está hincando el diente ahí y está queriendo sacarlo adelante. Eso es parte también de un manual básico. Bueno, ¿qué fue lo que te hizo mal? Yo voy a agarrar, voy a picar ahí. ¿Qué fue lo otro que el otro le cuesta defenderse? Y voy a pinchar ahí. Obviamente ponerse a explicar cada uno de los casos es más difícil, es más fácil atacar que ponerse a defender. Ponerse a explicar que el caso de Marcet venía hace como 6 años que venían con el tema de los pasaportes, que acá lo que el pasaporte se dio porque te decía la norma había que hacerlo, pero que después hubo una barrada. Uno no puede explicar la chanchada. Ponerse a explicar que lo de Penades era un tipo que lo venía haciendo hace pila de tiempo y nunca nadie sabía nada, porque algo nunca lo denunció. Y bueno, es difícil explicar. Siempre uno tiene que salir a defenderse, es peor. Es mejor salir a atacar que defenderse. Lo que está haciendo es parte del manual, de vuelta. Obviamente que lo termina llevando que todo el mundo quiere decir, bueno, vos hiciste cosas más feas, vos hiciste cosas más feas. Porque al final termina siendo el hombre araña, ¿no? Ese meme del hombre araña, los dos marcándonos.
Vos tuviste a Sendí, que fue el vicepresidente de la República, el cargo más alto que tuvo que renunciar por corrupto. Vos tuviste ¿a qué metemos? Metemos a Bustillo, que tuvo Semana Macana. No, pero vos tuviste a Lorenzo, que Lorenzo era el ministro de Economía, acoso. Pero pará, vos tuviste a, ¿cómo se llama? A Caloya, que dio un ¿cómo se llama esto? Un préstamo de millones en una bala, cosa. Y todos tenemos, claro, sí. Y después decir, no, pero para, entonces vos no sos corrupto, sos burro, te van a decir la otra. Porque el Frente Amplio no fue corrupto, fue burro, porque si gastó 200 millones de dólares en la gasificadora, fue por burro, no por corrupto. No, y el gobierno le va a decir, no, porque vos tuviste a Caram en la Artigas, que era un bandido. Sí, era flor de bandido Caram, con lo que hacía. Estamos en esa dicotomía que a veces creo que empezamos a la política del barro. Porque cuando empezamos a agarrar y decir que el otro es más malo porque lo que hizo él era peor que lo mío, es política del barro. Entonces, pasando raya. A mí lo de Orsi me parece que están dentro de las reglas básicas del juego de la política, de querer atacar al otro y querer decir yo soy bueno. Creo que en el caso de Orsi, antecedentes 5 años para atrás, no lo respaldan, sobre todo la parte de vuelta, de honestidad intelectual, cuando criticaba cosas sin leer. Creo que él tiene una imagen, yo no lo veo, creo que capaz que fue soberbia la actitud de ponerse en el pedestal moral. Yo no creo que sea un tipo soberbio, no me da esa imagen el hombre, pero está haciendo las reglas básicas de la política. Lo que sí, es como lo dije al principio, cuando uno está en un cargo o ocupa un lugar de tanta importancia, tanta relevancia, tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad no es solamente con su partido político, sino la responsabilidad es con el país. Entonces, genera un discurso que si bien no es de odio, pero es un discurso de que empezás a dividir entre buenos y malos, está mal. Y está mal tanto para él como para todo el resto de los candidatos políticos que empiecen a jugar con ese discurso de yo soy bueno y él es malo. Una breve frase sobre eso que planteaba Pablo. En realidad, acuerdo que es una apuesta arriesgada la de Yamandú, hablar de honestidad, y sé que separa los pedales para conformar un gobierno honesto. Y es un llamado de responsabilidad de la gente que lo va a acompañar. Y no voy a volver a caer en el barro, porque decimos no caer en el barro, pero pasamos 5 minutos nombrando diferentes situaciones. Entonces se vuelve, cuando no se quiere volver a verlo, se vuelve. Es una apuesta, es recontra redoblar la apuesta a lo que fue este periodo, a lo que fue los periodos del Frente Amplio, es decir, necesitamos otra cosa porque la ciudadanía merece otra cosa a las que hemos pasado en este corto periodo de escándalos de 3 años. No quiero dejar nada más pasar. Creo que muy lejos. Si hay alguien en este país, en el sistema político, que está más lejos de generar discurso de odio en la política y de se puede generar discurso de odio sin decir discurso de odio. Yamandú Orsi. Me parece que de la persona más lejos, hay muchas personas que están por suerte lejos y hay muchas que están muy cerca, que todos los días se dedican a tratar de generar el odio. No voy a nombrarlo. Pero podés generar divisiones sin darte cuenta. Sin odio. No. A ver, divisiones hay. Divisiones en la sociedad hay. No, pero digo, hay muchas. Brechas más grandes de las y brechas que hay tiene muchas. que haber. Otra cosa es generar un discurso. Yo no quiero convalidar, pensar que el discurso de Yamandú de la convención aporta a generar discurso del odio. Lejos, muy lejos. Me parece que si uno escucha el discurso, está muy lejos de generar un discurso. Pero está haciendo, está haciendo burla hasta el propio presidente de la República, llevándolo al barro, ya que estamos diciendo no, porque se saltea las bolillas, porque no está, porque no sé qué. O sea, en realidad la tomadura de pelo es total como para decir que Yamandú Orsi entra en ese juego. Porque si hay algo en lo que Yamandú no entra es ni en el juego del barro, ni en el juego del odio, ni en el juego de la división. Yo podría decir que vender honestidad es una tomadura de pelo a la gente porque es imposible que vos asegures honestidad de todo tu partido. Es imposible. Él dice honestidad y agrega. Y cuando eso no suceda, nos haremos cargo. No, es un consumo. La ciudadanía definida. Perdón, ¿puedo decir 2 segundos? Clasificación de canciones de Sabina para el Frente Amplio, lo niego todo. No sé, yo soy arjonista. Ya venimos enseguida. Este tono que escuchan de fondo no tiene nada que ver con el tema que estaban discutiendo, no. Acá se picó con Sabina Arjona. Parece que la verdadera grieta es esa. Es Sabina Arjona. La verdadera grieta. Total.